Pablo Eliseyev estornudó mientras movía otra caja en el almacén de su difunto padre. El polvo se levantó, iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de las ventanas. Se detuvo, se secó la frente con un pañuelo, y su mirada cayó sobre un cofre de madera exquisitamente tallado, perdido en una esquina oscura. «¿Qué es esto?», murmuró, extendiendo la mano hacia él. Sus dedos percibieron la intrincada talla y el peso de la antigüedad. El cierre se abrió con sorprendente facilidad. Dentro había un documento cuidadosamente doblado. Las cejas de Pablo se fruncieron al desplegar el papel, entrecerrando los ojos en la penumbra. Sus ojos se agrandaron, luego se entrecerraron. «¡Maldita sea!», exclamó. Era un testamento. Su testamento, con su propia firma. El documento declaraba que todas sus posesiones serían para su esposa, Cristina, y para un tal Kirill Morozov. La cabeza de Pablo daba vueltas. ¿Cómo había llegado su firma allí? ¿Quién era Kirill Morozov? Un mal presentimiento le retorció el estómago. Con manos temblorosas, sacó su teléfono, fotografió el testamento falso, lo volvió a colocar cuidadosamente en su sitio y cerró el almacén con llave. Su corazón latía con tanta fuerza que temía que cualquier transeúnte pudiera oírlo. El camino a casa se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Los nudillos de Pablo se pusieron blancos en el volante. Sus pensamientos volaban en un torbellino. Llegó a su casa en el campo. El césped perfectamente cortado y los vibrantes macizos de flores ahora parecían una burla. Encontró a Cristina en la cocina, cortando verduras para la cena. La luz brillante de las lámparas fluorescentes se reflejaba en la hoja del cuchillo en su mano. Ella levantó la mirada, sonriendo. «¿Llegas temprano?», dijo, con una voz suave y despreocupada. Las mandíbulas de Pablo se apretaron, sacó su teléfono y, deslizándolo por la mesa, le mostró la fotografía del testamento falso. Cristina abrió los ojos por un instante, luego los entrecerró. Dejó caer el cuchillo. Una sonrisa jugaba en sus labios. «Mejor no te resistas, Pablo», dijo. «Te arrepentirás si lo haces». «¿Quién es Kirill Morozov?», preguntó Pablo con voz baja y tranquila, a pesar de la furia que lo consumía. La sonrisa de Cristina se amplió. «Eso no te incumbe». «¡No me incumbe!». La voz de Pablo se elevó. «El nombre está en un testamento falso que entrega todas mis posesiones a ti y a este hombre del que nunca he oído hablar. ¿Cómo puede no incumbirme?». El comportamiento de Cristina cambió, la hostilidad se hizo evidente. «Olvídalo, Pablo, no te imaginas en lo que te metes». «No, no me imagino», concedió Pablo con un tono gélido. «Entonces explícamelo». Los ojos de Cristina brillaron peligrosamente. «¿Quieres jugar? Bien. ¿Qué tal si le cuento a tu jefe sobre tu romance con esa estudiante de posgrado el año pasado?» La sangre de Pablo se heló en sus venas. «¿De qué estás hablando?» «No te hagas el tonto», se burló Cristina. «Tengo correos electrónicos, facturas de hoteles. Sería una lástima que tu impecable reputación se viera afectada. Me pregunto, ¿cuánto tardarían en despedirte?». Pablo pensaba frenéticamente. No hubo ningún romance, ninguna estudiante de posgrado, pero comprendió con horror lo fácil que sería para Cristina fabricar pruebas. «Estás blufeando», dijo, pero la inseguridad se coló en su voz. La sonrisa de Cristina se volvió depredadora. «¿Estás dispuesto a apostar tu carrera por eso?». Todo el peso de su traición cayó sobre Pablo. No se trataba solo del dinero o del testamento falso, se trataba del poder, de la destrucción de toda su vida. «¿Por qué?», preguntó apenas audible. Cristina se encogió de hombros, tomando de nuevo el cuchillo. «Porque puedo. Porque eres aburrido, Pablo, predecible. Necesito más. Y Kirill puede dármelo». «Te arrepentirás», dijo Pablo, la risa fría e implacable de Cristina. «Qué asustada estoy. Y ahora, lárgate, o destruiré todo lo que has logrado». Ella salió corriendo de la cocina,
dejando a Pablo solo con el peso de sus amenazas flotando en el aire. Por un momento, se quedó aturdido, y luego actuó el instinto de supervivencia. Se dio cuenta de que no podía quedarse en esa casa, no con Cristina, no cuando ella tenía tantas cartas desconocidas en la mano. En silencio, pero rápidamente, Pablo fue al dormitorio, recogió sus cosas: ropa, artículos de tocador, pasaporte. En el estudio, reunió documentos importantes: acta de nacimiento, número de seguro social, extractos bancarios. Descargó los registros financieros y el correo electrónico de la computadora compartida, copiándolos en una memoria USB. Mientras trabajaba, llamó a su amigo y abogado, Fedor Melnikov. Solo llegó al contestador automático. «Soy Pablo», dijo, esforzándose por mantener la calma. «Necesito tu ayuda. Urgente. Llámame en cuanto recibas este mensaje». Dejó el mensaje ambiguo, consciente de que Cristina podría acceder a sus registros telefónicos. Pablo se detuvo en el estudio. Un pensamiento le brilló en la mente. Instaló una cámara oculta para cubrir la mayor parte de la habitación. Si Cristina o ese Kirill decidían registrar, él tendría pruebas. Oyó que se encendía la ducha en la planta superior. Ahora o nunca. Pablo salió de la casa, arrojando su maleta al maletero del coche. Al salir del patio, vio a Cristina en la ventana de arriba, envuelta en una toalla, con el rostro distorsionado por la furia. Conducía sin rumbo fijo, solo con la necesidad imperiosa de aumentar la distancia entre él y la vida que creía suya. Su cabeza hervía de planes, preguntas, una estrategia de lucha naciente. Cuando las calles familiares de su barrio desaparecieron en el espejo retrovisor, Pablo sintió cómo se fortalecía su determinación. Esto no era el final, era solo el comienzo de una guerra que tenía la intención de ganar. Pablo se detuvo en un pequeño y anodino motel en las afueras de la ciudad. Pagó en efectivo por una semana de alojamiento, utilizando un nombre falso. La habitación estaba sucia y olía a humo de cigarrillo, pero por el momento servía. Se sentó al borde de la cama, intentando procesar los acontecimientos del día. Su teléfono vibró. Un mensaje de Cristina. «¿Dónde estás?». Lo ignoró, tomando su portátil en su lugar. Necesitaba empezar a reunir información. ¿Quién era Kirill Morozov? ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? Y lo más importante, ¿cómo iba a luchar? Pablo abrió su correo electrónico, revisando meses de correspondencia. Al principio, nada destacaba, pero luego notó una pauta. Pequeñas inconsistencias en su cuenta conjunta, movimientos de dinero que no podía explicar. El teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de Cristina. «Estás cometiendo un error, Pablo. Vuelve a casa y hablamos». Bufó, escribiendo una respuesta, pero luego cambió de opinión y la borró. No le daría la satisfacción de una respuesta. No ahora. En cambio, llamó a su jefe, el doctor Mikhail Golubev. «Mikhail, ¿todo bien? Es bastante tarde», respondió Mikhail con sueño. «Disculpe que le moleste, Mikhail», dijo Pablo, tratando de mantener la calma. «Necesito tomarme unas vacaciones. Una emergencia familiar». Hubo una pausa en el otro extremo. «Claro, Pablo, tómate el tiempo que necesites. ¿Puedo ayudarte en algo?». Pablo dudó. ¿Debía decirle a Mikhail sobre las amenazas de Cristina? No, todavía no. Necesitaba más información. «No, gracias». Después de la llamada, Pablo volvió a su portátil. Creó un nuevo documento y comenzó a escribir todo lo que sabía. La información era escasa, pero era un comienzo. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron a través de las ventanas del motel, Pablo finalmente se permitió cerrar los ojos, pero el sueño no llegaba. Sus sueños estaban llenos de sombras y traición. La risa de Cristina resonaba en el fondo. Se despertó con un sobresalto, desorientado por un momento por el entorno desconocido, y luego los eventos del día anterior volvieron a inundarlo, trayendo consigo una determinación renovada. Pablo se duchó, se vistió y salió.
Necesitaba café y un plan. Sentado en una pequeña cafetería y bebiendo un café amargo, hizo una lista de los pasos a seguir. Primero, averiguar quién era Kirill Morozov. Segundo, reunir pruebas de las inconsistencias financieras. Tercero, consultar con Fedor sobre las opciones legales. Cuarto, proteger su puesto en la universidad. Su teléfono vibró. Era Fedor, respondiendo a la llamada. «Pablo, ¿qué está pasando?», preguntó Fedor. «Fedor, necesito tu ayuda», respondió Pablo respirando hondo. «Es Cristina. Está intentando quitarme todo. Un testamento falso, amenazas a mi carrera. No sé qué hacer». Hubo una larga pausa. «Dios mío, Pablo. Está bien. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar en persona». Pablo vaciló. ¿Podía confiar en Fedor? Lo conocía desde hacía muchos años, pero por otro lado creía conocer a Cristina también. «Mejor no decirlo ahora. ¿Podemos encontrarnos en algún lugar neutral? ¿En la cafetería El Viejo Molino?» «De acuerdo, Pablo. Estaré allí en 1 hora». Mientras esperaba a Fedor, Pablo no podía deshacerse de la sensación de que lo estaban siguiendo. Cada vez que sonaba la campanilla sobre la puerta, él se estremecía, esperando ver a Cristina o al misterioso Kirill. Finalmente, apareció Fedor, con aspecto preocupado. «Pablo, ¿qué demonios está pasando?». Pablo respiró hondo y comenzó a explicarlo todo: el testamento falso, las amenazas de Cristina, el misterioso Kirill Morozov. Fedor escuchó atentamente. Su ceño fruncido se intensificaba con cada nueva revelación. «Esto es serio, Pablo», dijo Fedor cuando Pablo terminó. «Tenemos que actuar rápido. Primero hay que asegurar tus activos. Presentaré una demanda para congelar sus cuentas conjuntas. Luego tenemos que empezar a reunir pruebas». Pablo asintió, sintiendo por primera vez desde que descubrió el testamento un rayo de esperanza. «¿Y qué pasa con las amenazas de Cristina a mi carrera?». La expresión de Fedor se volvió severa. «Amenazas vacías. Nos encargaremos de eso si realmente hace algo. Ahora concéntrate en reunir pruebas. Documenta todo. Y Pablo, ten cuidado. Si Cristina es capaz de esto, no se sabe qué más puede hacer». Al despedirse, Pablo sentía sentimientos encontrados: miedo, ira, determinación, pero sobre todo, una ardiente resolución. Cristina y Kirill habían elegido a la persona equivocada con la que meterse. Él lucharía y él ganaría. Pablo estacionó en el aparcamiento de su motel en las afueras de la ciudad. El letrero de neón brillaba débilmente. La mitad de las letras estaban fundidas. Se sentó al borde de la cama, con el portátil en el regazo. Era hora de empezar a excavar. ¿Quién diablos era Kirill Morozov? Una búsqueda rápida arrojó más de lo que Pablo esperaba. Kirill Morozov, un carismático promotor inmobiliario, un hombre guapo con una sonrisa que probablemente volvía locas a las mujeres de mediana edad. Las mandíbulas de Pablo se apretaron mientras hojeaba artículos y comunicados de prensa. Pero algo andaba mal en el éxito de Morozov. Las propiedades inmobiliarias que aparecían de la nada, los negocios que se cerraban sospechosamente rápido. Pablo cavó más profundo. Se necesitaron horas dedicadas a estudiar documentos públicos y archivos de periódicos, pero surgió un patrón. Kirill tenía un tipo específico de víctimas: mujeres adineradas, generalmente casadas. Él aparecía, las encantaba, y de alguna manera se apoderaba de su dinero. Las mujeres quedaban arruinadas y humilladas. «Hijo de perra», murmuró Pablo. Luego abrió sus extractos bancarios. Ahí estaba: una serie de grandes transferencias de su cuenta conjunta a una compañía que no reconocía. Una búsqueda rápida confirmó sus sospechas. Era una de las compañías pantalla de Kirill. Las manos de Pablo temblaban de ira mientras abría su correo electrónico. Tenía que saber hasta qué punto había llegado, desde cuándo Cristina lo estaba traicionando. La respuesta lo dejó atónito: meses de correspondencia entre Cristina y Kirill, ocultos en una carpeta secreta. Discutían su plan con nauseabundos detalles: cómo manipular a Pablo, cómo quitarle el dinero,
¿Cómo dejarlo sin nada? Pablo cerró el portátil. Las náuseas le subieron a la garganta. Había sido un tonto, ciego a lo que estaba sucediendo justo debajo de sus narices. Pero ya no más. Él lucharía, y él ganaría. Cogió el teléfono y marcó el número de Fedor Melnikov. «Fedor, soy Pablo, necesitamos hablar. He encontrado algo». En el lujoso apartamento de Kirill, en el centro de la ciudad, Cristina caminaba de un lado a otro. «Se ha ido, ha hecho las maletas y ha desaparecido», dijo. Kirill estaba tumbado en un sofá de cuero, con aspecto despreocupado. «Relájate, querida. ¿A dónde va a ir?» Cristina lo miró con malicia. «No conoces a Pablo, no es tan tonto como crees». Los ojos de Kirill se entrecerraron. «Cuida tu tono. Recuerda quién te sacó de esa vida aburrida». Cristina reprimió su brusquedad. Había hecho su elección, para bien o para mal. Tenemos que actuar más rápido antes de que se dé cuenta de lo que realmente está pasando, dijo. Kirill se levantó, atrayéndola hacia él. «No te preocupes, esa hermosa cabecita. He tratado con gente como él antes. Para cuando se dé cuenta de lo que está pasando, será demasiado tarde». A la mañana siguiente, Pablo se reunió con Fedor en una tranquila cafetería. El abogado escuchó con creciente incredulidad mientras Pablo exponía sus descubrimientos. «Dios mío, Pablo, necesitamos reunir pruebas irrefutables», dijo Fedor. «No pararé hasta que los destruya a ambos», respondió Pablo. «Necesitamos aliados, gente que pueda dar fe de ti, proteger tus intereses». «¿En quién podemos confiar?», dijo Fedor. Pablo reflexionó por un momento. «El doctor Mikhail Golubev, mi jefe, siempre me ha apoyado. Y otro exalumno mío, Timofey Leonidov. Ahora es detective privado». Fedor asintió con aprobación. «Excelente. Empezaré a preparar el caso legal. Tú ponte en contacto con ellos. Y, Pablo, ten cuidado. Estas personas son peligrosas». La siguiente parada de Pablo fue la universidad. Encontró al doctor Golubev en su despacho, rodeado de pilas de papeles y antiguos artefactos. «Pablo, pasa, pasa. ¿Cómo va esa emergencia familiar?», preguntó Golubev. Pablo cerró la puerta tras de sí. «Mikhail, necesito tu ayuda. Es mucho peor». Pablo expuso la situación. Un testamento falso, la traición de Cristina, el plan de Kirill. Miguel escuchó en un silencio atónito. «Dios mío, Pablo, ¿qué puedo hacer?», preguntó Miguel. «Necesito proteger mi puesto. Cristina amenaza con destruir tu carrera con falsas acusaciones. No puedo perder todo por lo que he trabajado». El rostro de Miguel se endureció. «No en mi turno. Eres uno de los mejores, Pablo. Me aseguraré de que el consejo lo sepa. Tómate todo el tiempo que necesites para resolver esto». Una ola de alivio inundó a Pablo. «Gracias, Miguel. No lo olvidaré». La siguiente llamada fue para Timofey Leonidov. El joven respondió a la segunda llamada. «Profesor Eliseyev». «Es inesperado». «Timofey, tengo un trabajo para ti. Es complejo y personal. ¿Te interesa?». Una pausa en el otro extremo. «Para usted, profesor». «Desde luego». «¿Qué necesita?». Pablo explicó la situación. Timofey silbó suavemente. «Vaya lío, profesor. Pero no se preocupe, me encargaré de esto. Empezaré a investigar la biografía de Kirill, a ver qué esqueletos en el armario puedo encontrar». Con un equipo reunido, Pablo sintió una oleada de esperanza. No estaba solo en esta lucha. Su última llamada fue a su hermana, Julia. Ella respondió con su tono alegre habitual, pero este cambió rápidamente a preocupación cuando Pablo empezó a hablar. «Oh, Pablo, lo siento tanto. Claro que puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites». «Gracias, Julia». La voz de Pablo tembló. «No sé qué haría sin ti». Por la tarde se reunieron en casa de Julia. Pablo, Fedor, Miguel, Timofey y Julia. La mesa del comedor estaba llena de papeles, los portátiles abiertos en diversos documentos. Fedor asumió el liderazgo. «Bien, vamos a desentrañar este caso. Timofey, ¿qué has encontrado sobre Kirill?».
Timofei sonrió. Oh, esto les va a gustar. Nuestro Kirill tiene una historia bastante rica. He descubierto al menos 3 casos más en los que sedujo a mujeres adineradas y las estafó. Es bueno para borrar huellas, pero no es un genio. Pablo se inclinó hacia adelante. ¿Podemos usar esto en la corte? Fedor asintió. Desde luego. Establece un patrón de conducta. ¿Qué más? He asegurado la posición de Pablo en la universidad. Cualquier intento de desacreditarlo encontrará una férrea resistencia, dijo Miguel. Julia apretó la mano de Pablo. Y tienes un lugar seguro donde puedes quedarte todo el tiempo que necesites. Pablo miró a sus aliados, sintiendo una oleada de gratitud. Gracias a todos. No podría haberlo hecho solo. Fedor carraspeó. Ahora tenemos que actuar con inteligencia. Pablo, necesitas desaparecer. Es mejor que hagamos todo el trabajo sucio. Cuanto menos sepan Cristina y Kirill de lo que estamos haciendo, mejor. Pablo asintió a regañadientes. Odiaba sentirse impotente, pero sabía que Fedor tenía razón. Cuando la reunión terminó, Pablo llamó a Timofei a un lado. «Hay algo más. Necesito que vigiles la oficina de Kirill. Si puedes instalar un dispositivo de escucha, mejor aún». Timofei levantó una ceja. «Esto es caminar sobre una cuerda floja, profesor». El rostro de Pablo se endureció. «Me da igual. Necesito saber qué planean». Timofei lo observó durante un rato, luego asintió. «De acuerdo, veré qué puedo hacer». Pasaron los días. Pablo se sumergió en la investigación, estudiando documentos financieros y correos electrónicos. Casi no dormía, impulsado por una ardiente necesidad de justicia. Era casi medianoche cuando llamó Timofei. «Profesor, estoy en la oficina de Kirill. Si voy a instalar el micrófono, ahora es el momento». El corazón de Pablo latía con fuerza. «Hazlo, pero ten cuidado». Caminaba por la sala de estar de Julia, esperando la llamada de Timofei. Pasó 1 hora, luego 2. Justo cuando iba a llamar a Timofei, el teléfono vibró. «¿Qué pasó? No lo creerás. Casi me atrapan. Kirill y Cristina aparecieron justo cuando estaba terminando», dijo Timofei. «Profesor, escuché su conversación. Planean internarte en un hospital psiquiátrico. Dirán que has tenido un colapso nervioso». La sangre se heló en las venas de Pablo. Esto era peor de lo que había previsto. «¿Instalaste el micrófono?» «Sí, está colocado. Pero, profesor, hay algo más. En mi prisa parece que dejé algo. Un alfiler. Con el logotipo de la universidad». Pablo maldijo. «De acuerdo, aléjate de ahí. Lo arreglaremos mañana por la mañana». Colgó el teléfono, sus pensamientos dando vueltas en su cabeza. Intentaban internarlo en un hospital psiquiátrico. Era una jugada astuta. Si lo lograban, todo lo que dijera sería considerado el delirio de un loco. Tenía que actuar rápido. Pero, cuando estiró la mano hacia el portátil, lo invadió una ola de fatiga. ¿Cuándo fue la última vez que durmió? No lo recordaba. Pablo se dejó caer sobre la cama, cerrando los ojos solo por 1 minuto. Descansaría unos minutos y luego volvería al trabajo. Se despertó sobresaltado. La luz del sol entraba por las ventanas. El teléfono vibraba insistentemente. «¿Aló?», respondió con sueño. «Pablo, soy Fedor. Tenemos problemas. Los abogados de Cristina han presentado una solicitud para nombrar un tutor. Dicen que estás mentalmente enfermo». Pablo se incorporó, completamente despierto. «¿En qué se basan?» «Dicen que estás mostrando un comportamiento inadecuado, presentando acusaciones absurdas. Tienen testimonios de tus vecinos de que te marchaste repentinamente en mitad de la noche». El cerebro de Pablo trabajaba frenéticamente. «Eso fue cuando me fui después de hablar con Cristina. ¡Demonios!». La voz de Fedor era sombría. «Esto es serio, Pablo. Si lo logran, perderás el control de todo. Tus activos, tu capacidad de tomar decisiones, todo. ¿Qué hacemos?». «Lucharemos. Presentaré una contrademanda. Tenemos que demostrar que estás sano. Eso significa que debes estar a la vista. Ve a trabajar».
Compórtate normalmente. No les des ninguna excusa. Entendido, Fedor. Gracias. Colgó el teléfono. Cristina y Kirill lo habían subestimado. Pensaban que huiría, se escondería, empezaría a comportarse de manera inadecuada. En cambio, se enfrentaría a esto cara a cara. Al vestirse para ir al trabajo, Pablo se vio en el espejo. Parecía cansado, agotado, pero sus ojos ardían con determinación. No les permitiría ganar, ni ahora, ni nunca. Pablo Eliseyev estaba sentado en el despacho del doctor Miguel Golubev, golpeando los dedos contra el reposabrazos con impaciencia. El plan estaba en marcha, pero todo dependía de si Kirill picaba el anzuelo. ¿Estás seguro de que esto funcionará?, preguntó Miguel, las arrugas de preocupación surcando su frente. Las mandíbulas de Pablo se apretaron. Debe funcionar, no tenemos otras opciones. El teléfono sobre la mesa de Miguel sonó, haciendo que ambos saltaran. Miguel respondió. Sus ojos se abrieron mientras escuchaba. «Es para ti», dijo pasándole el teléfono a Pablo. «Es Kirill Morozov». Pablo respiró profundamente, reuniendo fuerzas. «Señor Morozov, qué grata sorpresa. Espero no estar interrumpiendo. Tengo una propuesta de negocios que creo que le resultará muy interesante», respondió la voz encantadora de Kirill. La mano libre de Pablo se apretó en un puño, pero su voz permaneció tranquila. «Escucho», respondió Pablo. «Entiendo que han hecho un descubrimiento arqueológico bastante interesante. Me gustaría discutir algunas posibilidades de desarrollo, quizás durante una cena». Pablo rió falsamente. «¿Para qué esperar? Estoy libre ahora, si usted está libre. La sala de descanso de los profesores es un lugar privado, y estoy seguro de que apreciará la confidencialidad». Hubo una pausa al otro lado. «Por supuesto, estaré allí en 20 minutos». Pablo colgó el teléfono, encontrándose con la mirada preocupada de Miguel. «Todo está listo, ya sabes qué hacer». Miguel asintió, tomando el teléfono para poner en marcha el resto del plan. 20 minutos después, Pablo estaba sentado en la sala de descanso de los profesores, un micrófono oculto sujeto a su pecho. La puerta se abrió y entró Kirill Morozov, con un costoso traje. «Doctor Eliseyev, encantado de finalmente conocerlo». El apretón de manos de Kirill fue firme. Pablo indicó una silla. «Por favor, siéntese. Tengo curiosidad por escuchar sobre esas posibilidades de desarrollo». Kirill se inclinó hacia adelante. Su voz se volvió baja. «Vayamos al grano. Sé de los valiosos artefactos que ha descubierto. Invaluables, estoy seguro. Pero piense en el potencial si estas tierras fueran reurbanizadas». Pablo levantó una ceja. «¿Reurbanizadas?» «Un lujoso resort, condominios, un campo de golf. Las posibilidades son ilimitadas». Los ojos de Kirill brillaban con avaricia. «Por supuesto, un proyecto así requeriría soluciones creativas en cuanto a algunas regulaciones». «¿Soluciones creativas?», preguntó Pablo, ajustándose descuidadamente la corbata, asegurándose de que el micrófono captaba cada palabra. Kirill se rió entre dientes. «Vamos, doctor Eliseyev, ambos somos gente del mundo. Por el precio adecuado cualquier obstáculo puede superarse. Los permisos se tramitarán rápidamente, las inspecciones serán suaves, los artefactos se trasladarán». Pablo se reclinó, su rostro cuidadosamente neutral. «¿Y cuál será mi papel en esta empresa?». «Su experiencia será invaluable, y por supuesto, su silencio. A cambio, recibirá una generosa recompensa». Kirill sacó una hoja de papel, deslizándola por la mesa. «Me he permitido elaborar unas cifras preliminares». Pablo miró el papel, sus cejas se arquearon ante la cantidad de ceros. «Esto es sustancial». La sonrisa de Kirill se ensanchó. «Considérelo un anticipo». Pablo se levantó, caminando por la habitación. «Es, ciertamente, una oferta tentadora, pero debo preguntar, señor Morozov, ¿cómo puedo confiar en usted después de todo lo que he oído? Circulan rumores desagradables sobre su práctica empresarial».
La sonrisa de Kirill desapareció por un instante y luego volvió con toda su fuerza. Los rumores son solo rumores, doctor Eliseyev. Competidores envidiosos difundiendo mentiras. Le aseguro que mis operaciones comerciales son absolutamente legales. Pablo se volvió frente a Kirill. ¿De verdad? Si miro sus proyectos anteriores, no encontraré ninguna irregularidad, ningún inversor engañado, ningún dinero desaparecido misteriosamente. El color se desvaneció del rostro de Kirill. ¿De qué está hablando? La voz de Pablo se volvió más dura. Le digo que sé quién es y lo que ha hecho con esas mujeres. Con mi esposa. Conmigo. Kirill se levantó bruscamente, agarrando a Pablo por la camisa. «Hijo de perra, te destruiré». La puerta se abrió de golpe. Entró Fedor Melnikov, seguido de 2 policías. Kirill Morozov está arrestado por intento de soborno, conspiración para estafar y otros cargos que añadiremos a medida que avance la investigación. Mientras los policías esposaban a Kirill, Pablo se ajustó la camisa. «Y, Kirill, quizás quieras llamar a tu abogado. Creo que lo necesitarás». Kirill gruñó mientras lo llevaban. «Esto no ha terminado, Eliseyev». Pablo observó cómo se lo llevaban, la satisfacción extendiéndose por él. A la mañana siguiente, Pablo estaba en la comisaría, observando a través de un espejo unidireccional cómo los detectives interrogaban a Cristina. Ella estaba sentada derecha, su rostro una máscara de indignación. «¡Esto es ridículo!», gritó. «No sé nada sobre testamentos falsos o robos». El detective movió una carpeta sobre la mesa. «Entonces quizás pueda explicar estos correos electrónicos entre usted y el señor Morozov, o estas transferencias bancarias». La compostura de Cristina se quebró. «Quiero un abogado». Pablo se volvió hacia Fedor, que estaba a su lado. «¿Y ahora qué?». La sonrisa de Fedor era felina. «Ahora asestamos el golpe final. He presentado una solicitud de divorcio urgente y reparto de bienes. El doctor Golubev está dispuesto a comparecer ante el Consejo, apoyándote plenamente. Y el testimonio de Timofey sobre los crímenes anteriores de Kirill es irrefutable». Pablo asintió, sintiendo cómo una carga se le quitaba de los hombros. Los siguientes días fueron un torbellino. Pablo presentó el testamento falso y los documentos financieros a la policía, observando cómo el caso contra Cristina y Kirill se fortalecía cada hora. La investigación de Timofey Leonidov reveló un rastro de víctimas en 3 estados, cada una con una historia similar de seducción y traición. El doctor Golubev compareció ante el Consejo Universitario, su voz sonaba convincente. El doctor Eliseyev no solo es inocente de cualquier delito, sino que ha sido víctima de una conspiración maliciosa. La universidad lo apoya plenamente. Los intentos de Cristina y Kirill de resistirse se derrumbaron bajo el peso de las pruebas. Sus abogados parecían cada vez más desesperados a medida que aparecía nueva información. Finalmente, llegó el día del juicio. Pablo se ajustó la corbata, preparándose para declarar. Fedor le apretó el hombro con ánimo. «Lo lograrás, Pablo. Simplemente di la verdad». Pablo asintió, subiendo al estrado de los testigos. Después de prestar juramento, vio a Cristina y Kirill, ambos pálidos y derrotados. «Doctor Eliseyev», comenzó el fiscal, «por favor, cuéntele al tribunal cómo descubrió el testamento falso». Pablo respiró profundamente y comenzó su relato. Contó sobre el hallazgo del testamento en el almacén de su padre, sobre el encuentro con Cristina, sobre las amenazas y las manipulaciones. Describió detalladamente la investigación, las pruebas que habían encontrado, la elaborada trampa para Kirill. Mientras hablaba, Pablo vio cómo las expresiones de los miembros del jurado cambiaban del escepticismo a la indignación. El abogado de Cristina intentó retratar a Pablo como desequilibrado, pero sus respuestas tranquilas y meditadas socavaron sus esfuerzos. «Doctor Eliseyev», se burló el abogado de Cristina, «¿no es cierto que ha estado sufriendo un estrés enorme últimamente?
¿Que se ha comportado de manera inadecuada? La mirada de Pablo fue firme. El único estrés que he sufrido fue causado por descubrir la traición de mi esposa y la conspiración para robar todo por lo que he trabajado. Mis acciones fueron las de un hombre luchando para descubrir la verdad y protegerse de aquellos que querían destruirlo. El abogado se quedó sin palabras, incapaz de quebrantar la calma de Pablo. A medida que avanzaba el juicio, el caso de la acusación parecía insuperable. Extractos bancarios, correos electrónicos, conversaciones grabadas, las pruebas se acumulaban, pintando un cuadro horrible de la conspiración de Cristina y Kirill. Luego llegó el momento que decidió su destino. Kirill, viendo que las cosas iban mal, traicionó a Cristina. «Fue idea de ella», gritó señalando a Cristina. «Ella vino a mí y dijo que estaba harta de su aburrido marido, que quería más emoción, más dinero. Ella fue quien falsificó el testamento». El rostro de Cristina se distorsionó por la rabia. «Eres un mentiroso. Tú fuiste quien me sedujo, tú quien ideó todo este plan». La sala del tribunal se sumió en el caos cuando Cristina y Kirill intercambiaron acusaciones mutuas. El juez golpeó el martillo varias veces, pidiendo orden. Finalmente, la deliberación del jurado fue breve. El veredicto fue unánime. Culpables en todos los cargos. La voz del juez fue severa cuando dictó sentencia. Cristina Eliseyeva y Kirill Morozov, sus acciones demuestran un desprecio despiadado por la ley y los valores humanos básicos. Han abusado de la confianza y manipulado los sentimientos para su propio beneficio. Los condeno a ambos a 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 10 años. Pablo observó cómo llevaban a Cristina y Kirill esposados, sus rostros máscaras de shock e ira. No sintió satisfacción ni alegría, solo un profundo alivio de que todo hubiera terminado finalmente. Frente al edificio del tribunal, los reporteros gritaban a la vez, pidiendo declaraciones. Pablo se acercó a los micrófonos, Fedor y el doctor Golubev a sus lados. «Hoy se ha hecho justicia», dijo Pablo, su voz tranquila. «Pero esta no es una victoria para celebrar. Es una tragedia, un recordatorio de que la confianza puede ser traicionada, que las personas no siempre son lo que parecen. Espero que otros puedan aprender de esto, volverse más cautelosos, más atentos». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «A cualquiera que haya sido víctima, que haya sido manipulado o engañado, no se rindan. La lucha por la verdad dará sus frutos». Mientras los reporteros gritaban preguntas, Pablo se volvió. Vio a su hermana, Julia, de pie al borde de la multitud. Ella le regaló una pequeña, orgullosa sonrisa. Pablo bajó los escalones del edificio del tribunal, sintiéndose más ligero con cada paso. El camino por delante sería difícil. Tendría que reconstruir su vida, aprender a confiar de nuevo, pero se había vuelto más fuerte, más sabio, listo para enfrentar lo que viniera. Al llegar al pie de las escaleras, Pablo respiró profundamente el fresco aire otoñal. Por primera vez en meses, sintió esperanza, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que habían sido víctimas de Cristina y Kirill. Su reinado de engaño había terminado. Pablo se volvió hacia Fedor y el doctor Golubev. «Gracias a ambos. No podría haberlo hecho sin ustedes». Fedor le dio una palmada en el hombro. «Tú hiciste el trabajo duro, Pablo. Nosotros solo proporcionamos apoyo». El doctor Golubev asintió en señal de acuerdo. «La universidad ha tenido suerte de tenerte, Pablo. Descansa un poco, recupérate. Tu puesto te esperará cuando estés listo». Pablo sonrió sinceramente. «Lo aprecio, Miguel, pero creo que ahora necesito volver al trabajo, a una vida normal». Mientras se alejaban del edificio del tribunal, el teléfono de Pablo vibró. Era un mensaje de Timofey. «Celebremos la victoria. La primera ronda por mi cuenta». Pablo sonrió, escribiendo una respuesta rápida. «Suena genial. Nos vemos en 1 hora». Guardó el teléfono, mirando al cielo.
El sol se abría paso entre las nubes, proyectando un cálido resplandor sobre la ciudad. Parecía una señal, la promesa de días más brillantes por delante. Pablo Eliseyev se había enfrentado a la traición, había luchado contra dificultades aparentemente insuperables y había salido victorioso. Había defendido su vida, había descubierto la verdad y había asegurado el triunfo de la justicia. El camino por delante sería difícil, pero Pablo sabía que estaba preparado. Había salido de esta prueba más fuerte, más sabio y más decidido que nunca. Mientras caminaba hacia el coche, Pablo se permitió una pequeña sonrisa. El futuro era incierto, pero por primera vez en meses lo esperaba con ansias.